estamos por acá ya con nuestra especialista en neurodesarrollo, Ana Andreata, y vamos a hablar sobre un tema bien interesante, como siempre, aquí en La Cocina Bají. ¿Para qué sirven las notas escolares de tus hijos? Buenos días, bienvenida aquí a La Cocina Bají. Hola. Hablamos pues un poquito de que ya está terminando el periodo escolar de diciembre, luego los niños empiezan clases el próximo año y muchos papás dicen, ajá, ¿y de qué me sirven estas notas? ¿Buenas o malas? Buen día. ¿Y ahora qué hago con eso, no? Exacto. Hola, buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes. Pues sí, para algunas partes del sistema educativo pues terminamos el año escolar, para otros estamos encerrando el primer trimestre y como quiera que sea vamos a tener una oportunidad de evaluar, ¿ok? Evaluar o bien el éxito o el fracaso, como lo querramos ver, palabra que a mí me... Que como entra una electricidad. Exacto, esa palabra fracaso, sobre todo en niños, es una palabra bien Sí, dura. el fracaso. Claro. Esa palabra de fracasaste, Fracas- wow, como que si la responsabilidad fuera absolutamente tuya. Totalmente. Y entendemos que el sistema educativo tiene mucho más que ver con, ok, unos plus. Pero, a ver, tenemos la oportunidad en este momento de evaluar, ok, qué hacemos con estos resultados que tengamos, bien de un primer trimestre o bien cerrando el año escolar. En ambos casos, pues deberíamos tener muy en cuenta que lo que se nos está exponiendo en las notas son el logro de un proceso, ¿sí? Y entonces como proceso pues deberíamos evaluar sus etapas. ¿Qué fue lo que pasó con los hábitos? Si se cumplieron o no los hábitos de estudio. ¿Qué fue lo que pasó cuando y en qué momento exactamente pues se dieron las fallas y no lo intervenimos de la mejor manera, ¿ok? Además permite a la escuela como tal evaluar, ¿ok? Qué es lo que está pasando cuando pues tenemos estas fallas acá, ¿ok? Como padres, además, nos permite entender qué estamos haciendo y cuánto apoyo estamos dando a la institución y a los chiquitos. Por eso que si tenemos chicos que fracasan, ¿ok? Y esa es la palabra que se utiliza, o estás raspado, o como lo querramos poner, ¿ok? No es solamente ellos, son nosotros en el sistema y el sistema educativo y el docente de aula también. Sí, yo creo que los papás, y lo digo como educadora con experiencia, no entienden que la responsabilidad de cómo va el niño a la escuela no es de la maestra. Porque la maestra simplemente es una facilitadora y bien es cierto, al niño le tiene que gustar la materia, le tiene que gustar la maestra para que el niño tenga interés. Entonces sí, obviamente el educador tiene responsabilidad en ser el facilitador de ese contenido. Sin embargo, una vez el contenido está ya machucado, como decimos en buen panameño, o explicado en la clase o anotado en el cuaderno, el niño tiene un trabajo grande que hacer en casa. Tienen los papás, la abuelita que apoyar en este proceso. Correcto. Muchos papás cuando el niño va mal dicen, la maestra me la fracasó. No. A la niña la fracasaste tú. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Claro, es un tema de corresponsabilidades, ¿ok? Justamente, pues bueno, si ya tenemos las puntuaciones puestas y efectivamente supongamos que hubo un fracaso o un no éxito, ¿ok? En su totalidad, porque un promedio, valga la sí, redundancia. un promedio bajo o promedio, pero en fin, no logramos la totalidad de la meta, ¿ok? En sus mejores condiciones, pues es el momento de hacer reflexiones, pero no partir del hecho de que lo voy a llevar para que alguien termine de hacer o empezamos entonces todo este proceso de verano tortuoso de Ay, no, vuelta pobre niño, a no. repite y repite la misma, o sea, es un momento como que de verdad de apropiarse de esa información de manera integral, o sea, el ser humano o los niños en particular, es el caso del que estamos hablando, no es que fracasa una materia en especial. Por ejemplo, hablamos del caso de la matemática. Matemática requiere un razonamiento, matemática requiere una comprensión lectora. Entonces, si yo no tengo esas herramientas, pues muchísimo menos voy a poder resolver un problema matemático. Ahora, Matemática se han dado casos que hay niños que comprenden bien, por decirlo así, o tienen esa facilidad o esa habilidad en temas hablando de matemáticas, ¿no? Ok. Que desarrollan una habilidad fantástica en esta materia. Sin embargo, suele pasar, porque he visto casos, que esa persona con el profesor no hace match, de tal forma que al momento que está dando una explicación en sí, es como si se cerrara y se bloqueara. Y quizás no se torna participativo en las aulas de clases, está como en su burbuja, en su mundo, o tiene temor de hacer alguna pregunta por algún tipo de que siente que no tiene esa confianza o esa conexión. Siento que es un trabajo, puede ser de ambas partes, claro, de los padres, de los profesores, del niño que ponga de su parte, porque si bien es cierto que, por ejemplo, yo soy buena en una materia, pero a mí el profesor no me da ese espacio o esa apertura donde yo entre en confianza y pueda preguntarle con facilidad, sin ningún tipo de temor o quizás otras dudas que se puedan pues, llevar a cabo también con esto, va a hacer que yo me mantenga de esa manera todo el tiempo y quizás esto pueda afectar hasta el momento de que tenga yo que desarrollar un ejercicio, un examen
y no hacerlo cómodamente o relajadamente, independientemente que esté preparado. O sea, es como un conjunto Total. de todo. Sí, justamente por eso te decía, cuando hablamos del fracaso, yo creo que es un momento, o el éxito, o el total éxito también, ¿ok? Es un momento que te permite reflexionarte. No es cierto que el mejor docente es el que raspa a todo el mundo, o el que hace que fracasen todo Exacto. el mundo, ¿ok? Las habilidades que el docente tiene que desarrollar, porque esa es tu función, ¿ok? Tu función es que el conocimiento que tú tienes sea absorbido por la mayor cantidad de chicos dentro de tu Claro. aula de Ahora, clase, hay niños por que son supuesto. excepcionales, ¿no? Ok. Hay niños que son Los tienes. excepcionales, que si tú le vas a hablar de la parte de la planta, y el niño tiene 5 años, Ajá. tú le mencionas una sola vez que la planta tiene la flor, el tallo y la raíz, y el niño se lo aprendió, pero para el resto de la vida. Hay otros niños, Que no. los niños promedio, que no. Y entonces, ¿cuántas veces puedes tú repetirle a un niño en un salón de clase, digamos en la clase de ciencias naturales, las partes de la planta hasta que el niño se las memorice? No tanta es la oportunidad. ¿Por qué? Porque en un colegio promedio las horas por materias semanales son como 5 horas en las materias básicas. Correcto. Entonces, ¿cuántas horas tienes tú que practicar en casa también? Y le echamos la culpa a los papás. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con este nuevo sistema de pensamiento que hay? De los street smarts, con los niños que tienen otras inteligencias. Hay muchos padres conformistas que dicen, ay, pero es que mi hijo baila excepcionalmente, mi hijo juega fútbol como Cristiano Ronaldo, mi hijo pinta increíblemente, no necesito que saque ni el 3 de matemáticas, eso no me interesa. Probar al niño o forzar al niño, de cierto modo, en las habilidades básicas académicas, pues es necesario para que el niño entienda que hay cosas en la vida que hay que hacer, ¿no? Claro, pero es que o sea, siempre todas las 8 inteligencias, o las que conocemos más popularmente, siempre estuvieron. Es cierto que siempre tuvimos un compañero de clase que no era muy bueno en matemática, pero era excelente en el partido de fútbol. Correcto. ¿Ok? Siempre tuvimos uno que era mucho más artístico, que era el perfecto haciendo todas las láminas que necesitábamos. ¿Ok? Los modelos en masilla perfectamente hábiles. Pero volviendo al aula de clase, cuando me decía, es una destreza que tiene que desarrollar el docente, bajar la información para cada tipo de alumno que tiene por delante. Adecuaciones. El sistema educativo está hecho, ¿ok?, para que el tema se plantee, el cómo es la libertad que tú tienes o la creatividad que tú tienes que favorecer. Utilizar alumnos potenciadores para que sean modelos para otros chicos, ¿ok? Claro. A veces hablar el mismo idioma a la misma edad es mucho más fácil bajar una información, ¿ok? Eso que a lo mejor tú sabes un tema que yo no comprendo y tú quitas las palabras técnicas, me lo haces digerible, ¿ok?, y yo lo logro entender. Totalmente. ¿Ok? Entonces, pulir la información o permitir que esto fluya de esta manera y el docente se convierta en el comunicador principal, pero después puedes utilizar potenciadores y chicos que te permitan de alguna manera ser modelos o apoyo para el docente. ¿Ok? En el caso de los padres, ciertamente, lo conversamos la otra vez que estuvimos, la valorización de la inteligencia per se, es decir, mi hijo tiene 5 de promedio y no sabe qué hacer con esa información, ¿ok? O no sabes qué hacer con eso que Sí, exacto. aprendes. Nada te sirve que claro. el niño tenga 5 de arriba abajo y Nada. esté lleno de un montón de cosas que se aprendió a través de Memorísticas. repeticiones. Memorísticas. Totalmente. O memorizarlas si no tiene esas habilidades sociales que necesitas pues para poner eso en práctica y ser realmente exitoso. Claro. Y mira, por y eso. ahí quiero agregar, disculpe, ahí quiero agregar esto que pasa, porque se dan casos también, que hay niños brillantes, vamos a decir, de 5 en el colegio, y una vez grandes tú ves que no han tenido el valor de emprender, que no tienen un trabajo donde realmente se desarrollan como lo hacían en el colegio, y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sin embargo, está Emocional. este otro tipo de Eso es a lo que voy, estudiantes, sí, sí. es otro tipo de estudiante que tú dices que, bueno, le iba mal o era de 3 y demás, y hoy día es algo impresionante, de hecho, ya sea en una empresa o con su emprendimiento. Es que te sorprende que el chico que hablaba mucho, mandaban a callar, siempre era el mal portado y las notas eran promedio. Exacto. Eso eras tú. Y resulta que ahora son sumamente exitosos. Entonces es lo que tú dices. Sí, necesitamos conceptos académicos importantes que puedes no darle el justo valor en el momento en que te lo dan, Claro. ¿ok? Pero necesitas de cualquier manera potenciar el otro lado, las famosas habilidades blandas que ahora todos estamos conociendo, pero esa inteligencia emocional, esas conexiones que se establecen, que son lo que en verdad te van a permitir utilizar lo que aprendes en el aula de clase. Entonces, eso que tú aprendes en matemática, por ejemplo, de las medidas y después llegas a una cancha de fútbol, el que le guste el deporte, por ejemplo, y aprendes cuánto es de aquí hasta allá, porque entonces son tantos metros y para eso necesitas tanto.
eso es llevar a la vida, a hacerte A la real, ajá. la utilidad de los conceptos que Claro. aprendes. Entonces, sacar los conocimientos del aula de clase, del pupitre, de la mesita, del papel y lápiz y hacerlos tangibles, viables y nutritivos para ti. ¿ok? Claro que sí. Entonces, ahora las notas son el momento perfecto para hacer eso. ¿ok? Es evaluar efectivamente qué es lo que me están diciendo, qué es lo que me está plasmando todo esto, para yo poder en este verano o en el descanso de Navidad, en el caso de lo del primer trimestre, hacerlo. Una cosa que se está utilizando, que se perdió muchísimo, fueron las técnicas y hábitos de estudio. ¿ok? Y llenamos a nuestros chiquitos de miles de actividades y lo último que vamos a hacer son las tareas, que no es que me encanten mucho, pero son necesarias y los colegios las están pidiendo. ¿ok? Correcto. Entonces, ¿cómo ubicas eso en ese espacio? Que ese espacio es el reforzar el conocimiento de la mañana. Entonces, si vas a necesitar ese espacio para reforzarlo, no vuelvas otra vez a papel y lápiz. Hazlo útil, teoría. hazlo productivo, hazlo práctico, ¿ok? Cuando te enseñan una nueva técnica para maquillarte, ¿qué es lo primero que tú haces? Escucha y después llegas a tu casa y practicas y practicas y practicas y practicas hasta que te sale. Pues de eso se trata, ¿ok? Entonces, yo sí creo que es el perfecto momento para que se reflexione no solamente los padres, sino la escuela como tal, y que los chiquitos verbalicen qué fue lo que pasó. O sea, dime qué fue lo que pasó aquí. Como crear una interacción creo con que, ellos, claro. totalmente. Independientemente de la carrera que elijas, en la vida siempre tienes que estar aprendiendo, ¿no? Y enseñarle al niño a aprender es una parte muy importante. Total. Porque cuando el niño toma toda esta información, todo este contenido que el profesor, el maestro le da, y el niño sabe digerirlo, sabe seccionarlo, sabe meterlo en ese cerebrito y mantenerlo ahí, como se dice en inglés, by heart, allí tú ves que el niño, cuando crece, el niño no necesita, ojo, tener el promedio de 5, pero cuando el niño sabe hacer eso, porque hay niños que siquiera estudian y llevan el 3, ¿por qué? Porque precisamente no necesitan estudiar en casa. Y ellos sienten que el 3, bueno, es como que para pasar. Pero cuando eres adulto, tienen la oportunidad de cualquier información que se les da en el trabajo o a la profesión a la que se dediquen, pues de organizar ese contenido, aprenderlo y convertirse en expertos de una materia que realmente sí le interesa. Claro. Diciendo, pues, hablando por lo menos en el caso de que la escuela no le guste, si le gusta, digamos, no sé, los aviones, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, definitivamente es importante apoyar a los niños en ese proceso. Y me gustaría saber ahora, tú que eres experta pues, en neurodesarrollo, en las vacaciones, porque mencionas mucho Sí. lo de saturar a los niños. Y yo estoy muy de acuerdo con esto. ¿Cómo manejarías tú el tema de las vacaciones? Es que, bueno, si tú tienes un chiquito en este momento que fue bueno en todo, pero tú sientes, ok, supongamos, no hablemos solamente de los fracasados, porque tenemos chicos con unas calificaciones espectaculares, pero entonces tenemos unas habilidades sociales que no están funcionando tan bien, que tú sientes que puede no necesariamente ser el chico que comparte más, o el Claro. que interactúa más, o el que tiene mayor facilidad para locución o interactuar en grupo, pues busque actividades que le permitan potenciar ese tipo de deficiencias, por llamarla de una manera, o carencias, para que pueda efectivamente compensarse, ¿ok? Y que las vacaciones sean un nutrir de experiencias importantes, que te permita eso que adquiriste en la parte académica, hacer la práctica, ¿ok? Hay experiencias y no necesariamente son estructuradas o de campamentos específicos, sino tú como padre, dedicarte este momento, estos fines de semana nutritivos para que tengas experiencias que te puedan favorecer esos procesos. Si tú sientes que tu chiquito no es bueno en matemática, ¿Qué juegos? Miles de juegos y hay experiencia, lo vimos el otro día en la cocina, o sea, preparar una receta de cocina te permite hacer miles de cálculos matemáticos, miles de experiencias, y si efectivamente tienes una carencia significativa, pues busca el apoyo, ¿ok? Para que en este periodo de vacaciones puedas suplirlo sin que sea una sucursal del colegio, ¿ok? Porque las vacaciones son para eso. Todos cuando salimos de vacaciones procuras en la medida de lo posible desconectarte Claro. de todo. Entonces, no es una sucursal del colegio lo que vamos a tener ahora, no es una sucursal del sistema educativo, ¿ok? Vamos a potenciar aquello que efectivamente no lograste de la mejor manera, ¿ok? Para que puedas tener experiencias significativas que te lo permitan alcanzar. Claro, y positivas, ¿ok? totalmente. Pero enriquecedoras emocionales, ¿sabes? O Claro sea, que no sí. es cognitivo otra vez y vuelta otra vez, entonces fracasé en matemáticas y tengo me que lo ir a las aprendo y vuelvo y salgo clases y y así. vuelve otra vez a aprender. Es que
por qué fracasé en matemática. Ese es el punto. O sea, ¿qué fue lo que hizo que yo no hiciera match con el contenido? Bueno, si fue el profesor, ok, roguemos que el año que viene no lo tenga. No ok, lo tenga. profesor, Exacto. mejore sus técnicas para, ok, hacer match conmigo. Pero ¿qué fue de la matemática? ¿Cómo yo no logré obtener el óptimo de ese contenido? Cuando lo consigues, entonces sabes cómo montarte, ¿ok? Porque es que si no es exactamente lo mismo, si tú no sabes maquillarte y todos los días vuelves a hacer lo mismo, y lo que necesitas quedar ahí. probablemente es o cambiar el producto, o cambiar el la brocha, instructor, o algo. o cambiar algo, ¿ok? Claro. Pero no me saques de aquí para ponerme aquí a hacer exactamente lo mismo, porque entonces por memoria me lo voy a aprender, te lo voy a hacer, pero cuando me sientas delante de otra silla, en otro espejo, no lo sé hacer. Así ¿ok? es, correcto. Entonces, esos aprendizajes además por memoria se borran, se borran. Claro que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. gracias. Ana Andreatta, ella es nuestra especialista en neurodesarrollo, conversando pues sobre este interesante tema, ¿qué hacer con la nota de nuestros hijos? Ya lo saben, ella lo mencionó, muy importante, es la manera perfecta de saber lo que está pasando en el desarrollo y el aprendizaje de su pequeño.